Les repito el texto entonces, si tiene Biblia a mano, Santiago capítulo 1, versos 2 al 8. El nombre de esta enseñanza es el propósito de Dios en la prueba de fe. El propósito de Dios en la prueba de fe. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Padre Celestial, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos en humildad, Señor, y absoluta dependencia, que puedas hablarnos, Señor, esta mañana. Necesitamos este alimento espiritual, Señor, aún más de lo que nosotros mismos pensamos, Señor. Amén. Estamos con expectativa frente a tu palabra, Señor, sabiendo que ella es nuestra fortaleza, es nuestra corrección, es nuestra guía, Señor, es lo que tú utilizas para glorificarte a través de nuestras vidas y traer gloria a tu propio nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda has observado del rosal brota la rosa o del capullo la mariposa. Eso ilustra un principio bíblico. A través de la Biblia encontramos quienes han convertido la derrota en victoria, la tribulación en triunfo. En lugar de ser vencidos, han sido vencedores. Santiago dice que nosotros podemos tener esta misma experiencia. Aunque las pruebas vengan de afuera o las tentaciones sean internas, con la fe puesta en Cristo podemos ser victoriosos. La madurez espiritual es el resultado de la victoria. Si queremos cambiar las pruebas en triunfos, debemos perfeccionar estas 4 cualidades esenciales: una actitud de gozo, una mente sabia, una voluntad sumisa y un corazón que confía en Dios, dice Warren Wiersbe. El primer punto de nuestra predicación lo vamos a ver en los versículos 2 al 4 y es la actitud frente a la prueba y sus frutos. El verso 2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Los destinatarios originales, es decir, quienes reciben esta carta de Santiago, eran hermanos judíos cristianos que vivían fuera de Jerusalén. Y esto lo podemos entender a partir del versículo 1, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Qué estaba pasando con ellos? Bueno, estaban siendo probados, estaban en persecuciones a causa de su fe. Por ejemplo, habían sido expulsados de sus hogares y de sus posesiones. También había gente que sufría porque era explotada por los ricos. Esto lo podemos ver en la propia carta un poco más adelante. Eran llevados a las cortes, calumniados por creer en el nombre de Jesús. De hecho, podemos dar cuenta de eso en Santiago capítulo 2, versos 6 y 7. Dice: pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Ahí están esas pruebas, ¿no? No blasfeman ellos el nombre por el cual ustedes han sido llamados. Esas son las pruebas que estaban enfrentando estos hermanos judíos cristianos. Santiago entonces dirige esta epístola a cristianos que estaban sufriendo. Y lo primero que llama nuestra atención es que les llama a tener sumo gozo cuando enfrenten estas diversas pruebas. ¿Sí? Diversas pruebas, eso debe ser entendido como todo tipo de pruebas. Vienen de modos y de formas diversas. Es lo que contiene la palabra en su original. Y tenemos que saber que ningún creyente, ni en la época de Santiago, a estos judeos cristianos, ni en la época actual, ha recibido la garantía de vivir una vida sin pruebas. Las pruebas vendrán una y otra vez,
y tenemos que estar conscientes de ello, de eso. En una misma relación, el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, en 1:6, en el cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, sean afligidos por diversas pruebas. Es el mismo término que está utilizando Santiago. Las pruebas van a ser diversas, pero Pedro añade aquí un elemento, y es que las pruebas van a ser temporales. Las pruebas, iglesia, las enfrentamos en este mundo, y aunque son difíciles, y aunque son diversas, y aunque muchas veces tú sientes que vienen una tras otra, como una verdadera oleada, tienes que recordarte esto esta mañana, son pasajeras. Las pruebas las vamos a vivir en este mundo y son pasajeras. En contraste con la gloria que viviremos junto con Dios en la eternidad. Wiersbe dice, algunas tribulaciones simplemente vienen porque somos humanos. Enfermedades, accidentes, frustraciones y aún tragedias aparentes. Otras tribulaciones vienen porque somos creyentes. El apóstol Pedro lo pone de manifiesto en su primera carta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Satanás lucha contra nosotros, el mundo nos persigue y esa lucha continúa durante toda nuestra vida. Siempre es necesario aquí hacer una diferencia entre lo que es una prueba de fe y lo que puede ser una consecuencia por desobedecer a Dios, es decir, una consecuencia por el pecado. Ejemplos de lo primero en nuestro contexto podría ser, ¿no?, cuando te hacen la vida imposible en tu trabajo, o es más, te pueden llegar a despedir tal vez por ser creyente. Te hacen burla, te hacen todo tipo de calificativos, hablan a tus espaldas por causa de tu fe. ¿Qué decir, no?, del contexto actual, que es algo lejano para nosotros, pero hoy creyentes están muriendo y sufriendo por la causa de Cristo, literalmente. Quiero comentarle algo que encontré en un portal de misiones. Dice, Nasir Masih, un cristiano de 72 años, acusado injustamente de blasfemia en la provincia de Punjab, Pakistán, fue víctima de un ataque de una turba y fue hospitalizado. No sobrevivió sus graves heridas y fue enterrado el jueves pasado, el 6 del 6, una semana después de su linchamiento. La policía anunció la muerte del cristiano recién el día de su entierro y la familia de Nasir también había estado bajo custodia policial después del ataque debido a las amenazas. Incluso el funeral del cristiano fue tenso. Es necesario reforzar la seguridad para evitar nuevos ataques en ese contexto. La comunidad local también está preocupada por las nuevas amenazas. Ataques como este son recurrentes en todo el país. En el año 2023, más de 17 cristianos fueron asesinados, 100 casas fueron destruidas debido a un falso rumor levantado contra 2 hermanos cristianos en Jaranguala. Oremos por la familia y los amigos de Nasir Masih. Esto es del portal Puertas Abiertas. Cosas que a nosotros nos parecen ajenas, pero que sin embargo en este preciso momento están ocurriendo. Ejemplo de lo segundo, cuando tú tomaste malas decisiones. Te endeudaste en cosas que no tenías que hacerlo. Tomaste decisiones trascendentes sin la guía del Señor. Te involucraste sentimentalmente con un no creyente y eso te va a pasar factura. Eso es consecuencia del pecado. Aquí la vía, ¿no?, para el creyente es el arrepentimiento y obviamente aceptar las consecuencias del pecado. Tendremos que pagar producto de ese pecado, pagar esas consecuencias. Pero hay esperanza aún para aquellos que han pecado y están pagando las consecuencias de él. En el caso de nuestro contexto, entonces, las pruebas de fe a las cuales alude Santiago, las manda a enfrentar con una actitud contranatural. Porque frente a la prueba, ¿qué es lo que naturalmente sale del hombre? Por ejemplo, queja, disconformidad, tristeza, desesperación. Son algunos de los sentimientos que experimentamos de forma natural frente a las pruebas. Santiago le dice a sus destinatarios que no solo tengan gozo, sino que tengan sumo gozo. Sumo gozo cuando estén en medio de esas persecuciones. ¿Cómo enfrentamos nosotros la prueba hoy, iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. El propio Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6,
versos 22 al 23. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo. ¿Imagina usted pasando la prueba y saltando de gozo? Porque su recompensa es grande en el cielo, pues a sus padres los trataban de la misma manera a los profetas. Sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Los que estaban oyendo ahí de primera persona esta enseñanza del Señor Jesucristo, usted sabe quiénes son, los apóstoles, ¿no? Y ellos lo vivieron de manera literal en Hechos capítulo 5, verso 41. Imagina esta escena, los apóstoles, pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir la afrenta por su nombre. Esa es la actitud que nosotros debiésemos perseguir. Ese es el sumo gozo que debiésemos experimentar en medio de la prueba. Como hemos dicho antes, las pruebas son de diversa índole. Debemos considerar lo que el Señor entonces nos ha dicho en su palabra. Pero el Señor es tan bueno, iglesia, que no solo nos dice que tenemos razón suficiente en nosotros por la vida espiritual que Él nos ha dado para enfrentar las pruebas de una manera distinta al mundo, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos su palabra, porque pertenecemos a la iglesia de Cristo. Por eso podemos también enfrentarla con sumo gozo, por la experiencia espiritual que el Señor trae a la vida del hombre y de la mujer. Pero no solo eso, sino que en su palabra Él nos revela algo más. ¿Qué está haciendo Dios mediante la prueba? Y el versículo 3 lo responde, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. No solo tenemos la confianza en medio de la prueba en vista del carácter amoroso de Dios, bondadoso, misericordioso que ha mostrado con nosotros. Somos sus hijos. Sino que además el Señor nos revela su propósito para la prueba que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar. Producir en nosotros, ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia. Varios son los personajes bíblicos que nosotros podríamos ver en la Escritura que sufrieron por falta de paciencia y acarrearon consecuencias. Por ejemplo, Abraham se apresuró y se involucró con Agar y eso causó mucho trastorno en su hogar. Génesis capítulo 16. Moisés se adelantó a Dios y mató a un hombre, ¿lo recuerda? Mató a un hombre y tuvo que pasar 40 años cuidando ovejas para que aprendiera la paciencia. Éxodo 2, 11 al 20. Y Pedro casi mata a un hombre debido a la impaciencia. Juan capítulo 18, versos 10 al 11. No podemos ser como ese hermano que oraba, ¿no? Dicen por ahí, ese hermano que oraba por paciencia y le decía al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Así quisiéramos nosotros experimentar la paciencia. Sin embargo, Dios hace uso de pruebas para hacernos más pacientes. El proceso es la paciencia. En la perfecta sabiduría de Dios, Dios lo estableció de esa manera. El término prueba de fe en el original, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, es el mismo término que se utiliza para probar la pureza de un metal. Para probar la pureza de un metal. Los cristianos somos probados para ser fortalecidos entonces, para desarrollar paciencia. La correlación que Santiago hace entre la prueba de fe y el crecimiento espiritual es coherente con el principio de prueba que opera en otras áreas. Esto me pareció interesante compartirlo. Nuestros músculos se atrofian sin ejercicio. El ejercitarse levantando pesas pone a prueba los músculos. En realidad es como un desgarre. A medida que sanan, los músculos se vuelven más fuertes, son capaces de soportar entrenamientos más intensos. Del mismo modo, fortalecemos nuestro carácter moral cuando nos enfrentamos a la prueba o la tentación y optamos por no ceder a nuestros deseos. Mientras menos satisfagamos nuestros deseos de pecar, más capaces vamos a ser de evitar la tentación y vamos entonces a desarrollar madurez y un carácter más semejante al Señor. Dice este comentarista. Entonces, mientras tú estás siendo probado, literalmente y proporcionalmente, tu paciencia va creciendo. ¿Amén? Tu paciencia va creciendo. Y cuando tu paciencia crece,
eso afecta todo tu caminar. Cuando somos más pacientes, eso afecta todo nuestro caminar. ¿Cómo se ve a alguien que está creciendo en paciencia? Bueno, la paciencia es el freno para la incertidumbre que nosotros enfrentamos. La paciencia le quita velocidad a ese sentimiento de incertidumbre, de desesperación. La paciencia nos enseña a esperar confiadamente en el calendario y en el reloj de Dios. ¿Escuchó eso? La paciencia nos enseña a confiar en el calendario y en el reloj de Dios. Mientras sigamos preguntando, ¿pero cuánto va a durar esta situación? Es señal que la prueba no está cumpliendo su propósito en nosotros. Mientras nos sigamos preguntando, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? Aún no hemos desarrollado paciencia, amados hermanos. Y en medio de nuestra prueba no estamos solos. En medio de la prueba de fe es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos auxilia, es Dios quien nos da fortaleza y consuelo. Dios provee todos los medios necesarios para que tú y yo podamos superar nuestras pruebas. El verso 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Ahora la paciencia, que es fruto, ¿no?, de enfrentar la prueba de fe con una actitud y expectativa correcta. ¿Cuál es la actitud que la palabra nos pide? Sumo gozo. ¿Cuál es la expectativa? Que Dios es bueno y que nos está enseñando paciencia. Santiago les escribe a estos hermanos que la paciencia en su completa manifestación les hará perfectos, completos, sin que nada les falte. La referencia aquí a perfectos y completos no es una persona que no peca o que no peca jamás, porque si fuese el caso, ninguno de nosotros podría alcanzarlo. Más bien, transmite la idea de un creyente maduro, un concepto de plenitud, que no le hace falta nada. También Pablo ocupó una idea similar cuando habló, o más bien escribió a los Filipenses en capítulo 3, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Con respecto a los lectores de Pablo y Santiago, como dije antes, se utiliza este término amplio en el sentido de que podemos llegar a ser maduros. Dice un comentarista, las pruebas son los medios que Dios utiliza para producir madurez. Y la madurez no es únicamente conocimiento teológico, sino que es una resistencia fiel diaria. Una resistencia fiel diaria. La madurez es lo que no es lo que somos, la madurez es lo que somos, no lo que sabemos. Es un fruto que vemos y desarrollamos durante la crisis. ¿Quiere ver usted un cristiano maduro? Vea su comportamiento en medio de la prueba. O más personalmente, ¿quiere usted hacerse un análisis cuán maduro es o no? Mire atrás su actitud, su comportamiento durante la última prueba que pasó. ¿Cómo pasó esa prueba? ¿La pasó con queja, con desesperación, con desesperanza, con incertidumbre? ¿O enfrentó esa queja con sumo gozo, sabiendo de que Dios está moldeando su carácter en medio de esa situación, haciéndole una persona más paciente, y en consecuencia, como es más paciente, también una persona más madura? Esa es la evaluación, bien digo, que nosotros debemos hacernos personalmente esta mañana. ¿Qué es lo que Dios obra en todas estas situaciones en nuestra vida? Bueno, paciencia, firmeza, la habilidad de continuar en medio de las dificultades. Como dice Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia no significa una aceptación pasiva a las circunstancias, como decir lo que será, será, no. La paciencia es más bien la muestra de la perseverancia denodada, comprometida, activa en medio de los sufrimientos y dificultades. Porque estamos mirando al Señor.
porque estamos confiando en el Señor. ¿Cuál finalmente, iglesia, es el propósito de cada cristiano de manera general? Cada uno de nosotros compartimos un propósito dado por Dios y es ser más semejantes a Cristo. Y para ser más semejantes a Cristo, Dios se vale de este tipo de procesos y de este tipo de pruebas. Dios nos enseña que la paciencia es fruto o resultado de la prueba y tenemos que enfrentarlas con una actitud de sumo gozo, pues sabemos que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Ese es el primer punto de esta predicación esta mañana. Y el segundo punto quiero encabezarlo tal vez con una pregunta, y es que si nosotros tuviésemos la posibilidad de que Dios nos concediera una respuesta a una petición, cualquiera que ésta sea, ¿qué es lo que nosotros le pediríamos? Medítelo ahí en su lugar. Tal vez tiene un problema urgente no solucionado, una respuesta que está esperando tiempo. Alguno dice, yo necesito mejorar mi remuneración, mi trabajo, etc. ¿Se acuerda? En una oportunidad en el Antiguo Testamento hubo un rey llamado Salomón que recibió esta oferta de parte de Dios. Y él, ¿qué pidió? Sabiduría. Sabiduría es lo que más nos hace falta, iglesia, para conducirnos de manera agradable delante del Señor y de manera específica en lo que estamos hablando esta mañana para enfrentar nuestras pruebas. Nos hace falta sabiduría. Entonces el punto número 2 de esta predicación es la sabiduría que Dios nos quiere dar entre los versículos 5 al 8. El 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago ahora entonces habla del tema de la sabiduría. La sabiduría que nos describe la Escritura es algo práctico, que nos ayuda a vivir la vida cristiana y obviamente tiene aplicación en las dificultades. La sabiduría obviamente no es solo útil en las pruebas, sino que en todo nuestro tránsito. Los creyentes que están creciendo en sabiduría tienen el reino de los cielos como el epicentro de su voluntad, de lo que ellos quieren hacer, de donde ellos están mirando. Por lo tanto, todas sus decisiones siempre buscan no lo mejor para sí mismo, sino lo mejor, la manera más útil, la manera más honrosa de traer gloria al nombre de Dios. Yo me levanté con este pensamiento en la mañana, lo compartí en las redes sociales. Cuando tú eres creyente, tenemos que andar sabiamente y ya no instintivamente. Nosotros en general, aún estando en el camino de la fe, muchas veces andamos por instinto. Y el instinto no es algo necesariamente espiritual. La sabiduría es la que proviene de Dios, es la que, conforme vamos a ver en el texto, es la sabiduría que Dios nos quiere dar. ¿Por qué necesitamos entonces sabiduría cuando pasamos en las pruebas? Alguien podría decir, mejor que pedir sabiduría sería pedir fortaleza. Sería mejor pedir o gracia o directamente ser liberados de la prueba. Eso sería lo mejor. Warren Wiersbe dice, por esta razón necesitamos sabiduría, bien digo, para que no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da para madurar. La sabiduría nos ayuda a aprovechar estas circunstancias para nuestro bien y para la gloria de Dios. Santiago entonces anticipa, ¿no?, los cuestionamientos de sus lectores. ¿Cómo es posible esto de tener gozo en la prueba? Bueno, el gozo en la prueba produce paciencia, como decíamos antes. Para poder entender eso, ya necesitamos cierto grado de sabiduría. No pensar como incrédulos, porque el incrédulo no le gusta el problema, no le gusta la dificultad, no le gusta la prueba. Entonces, para poder entender esta idea, ¿no?, de que la prueba produce paciencia y que la paciencia nos hace maduro, ya requerimos algo de sabiduría. No es algo que podamos entender y aceptar con la mente del mundo, sino es algo que podemos aceptar, entender y correr solamente con la mente de Cristo en nosotros. Es un desafío de vida, ciertamente, tener este gozo,
cuando todo nos empuja en dirección contraria, entonces, tal como los destinatarios de Santiago, tenemos que aceptar esta observación o esta pregunta. Santiago lo plantea de una manera interesante. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. Bueno, lo cierto es que en ese contexto había falta de sabiduría y hoy entre nosotros también hay falta de sabiduría. O más bien en nosotros. La evaluación otra vez es la misma. ¿Cuándo fue la última vez que viviste una prueba de fe con gozo o con sumo gozo? Si nunca lo has experimentado, bueno, eso quiere decir que aún te falta sabiduría. Pero antes de seguir, es aquí bueno también preguntarnos, pero pastor, ¿qué es entonces la sabiduría? La sabiduría en el Antiguo Testamento era sabiduría y conocimiento. Se representan estos dos aspectos, el intelectual y el práctico. Es decir, es el conocimiento que se hace vida, es el conocimiento que nosotros practicamos. Por ilustrarlo de alguna manera, yo pensaba que podría haber un maestro carpintero, ¿no? Él podría conocer todos los tipos de serruchos y los tipos de cortes que existen para la madera. Sin embargo, si él no sabe hacer los cortes, si él no sabe tomar un serrucho y hacer los cortes, él solo tiene el conocimiento, pero no tiene la sabiduría. ¿Sí? Así, si lo llevamos al plano espiritual, un creyente no es sabio en función del conocimiento bíblico que ostenta o de cuántas veces ha leído la Escritura. Un creyente es sabio cuando es capaz de llevar ese conocimiento bíblico a su práctica diaria, a su familia, a su trabajo, a su quehacer diario. Ese sí es un creyente sabio. El libro de Proverbios, ustedes saben que es uno de los libros que más habla de la sabiduría. Compartamos lo que dice Proverbios 1, del 1 al 7. Y aquí vemos parte de ese propósito en los Proverbios, ¿no? Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Ahí usted ve algo de la sabiduría. Para recibir instrucción en sabia conducta. ¿Se da cuenta? Conducta, algo práctico. Justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. ¿Qué es lo que muchas veces más adolece la juventud hoy en día? Conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Es como que no hay límites para crecer en sabiduría. Aún el sabio va a seguir creciendo, aún el inteligente va a adquirir más habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y el verso 7, muy conocido e importante para nosotros esta mañana: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Dónde entonces nosotros comenzamos a ser sabios? Temiendo a Dios, porque quien teme a Dios le busca conocer en lo que Dios nos ha revelado en su palabra, y obviamente le busca conocer para ponerlo en práctica. Eso es ser sabio, vivir en conformidad a lo que Dios nos manda en su palabra. Por lo tanto, cual más, cual menos, esta mañana tenemos que decir, sí, claro que sí nos hace falta sabiduría. Sí, claro que sí nos hace falta sabiduría. No entendemos por completo los procesos de Dios, nos desesperamos, nos ahogamos, reclamamos, nos sentimos muchas veces maltratados y tristes. Preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Eso pone en evidencia una cosa en ti y en mí. Aún nos hace falta sabiduría. Si alguien viniese sin esta explicación de la palabra que yo estoy dando y nos acusara de pocos sabios, tal vez podríamos ofendernos. Pero la palabra del Señor tiene este poder, ¿no?, de poner las cosas en evidencia. Esto es más poderoso que esos exámenes médicos que muchas veces nos mandan a hacer, ecotomografía, ¿no? La palabra es más poderosa, penetra hasta lo profundo del alma y nos diagnostica. Y esta mañana nos está diciendo, iglesia, que tenemos falta de sabiduría. ¿Qué hacemos entonces? La palabra nos responde en el versículo 5, que se la pida a Dios.
Si tú y yo estamos de acuerdo esta mañana, somos personas que les falta sabiduría, somos personas poco sabias. No solo cómo nos comportamos en la prueba, sino que nuestras decisiones en general muestran nuestra falta de sabiduría, de temor a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese pecado. Y lo segundo que tenemos que hacer es pedirle sabiduría al Señor. Escuchaba ayer, una predicación que el pastor hizo el pastor Miguel Núñez, respecto de este versículo en particular. Y él daba un ejemplo que a mí me hacía mucho sentido. Nosotros tomamos las decisiones y después le pedimos el respaldo a Dios. Y él decía, un hermano o hermana se fue a otro país y ya cuando estuvo en el otro país, dijo, Señor, ayúdame. Señor, respáldame. No, iglesia, es al revés. Cuando tú tomas una decisión seria, una decisión que va a afectar tu porvenir, tú la sometes al escudriño de la palabra desde el Señor, tú la sometes a oración y no des el paso hasta que tengas absoluta certeza de que te estás moviendo en la voluntad del Señor. No importa cuánto bien te puedan ofrecer, no importa cuánto dinero esté en juego. ¿De qué vale ganar todo el dinero del mundo, tener una mejor casa, un mejor auto, un mejor pasar, si tu alma se va a perder? Si vas a perder años de tu vida por alejarte, por cambiarte de país, por cambiarte de ciudad, por tomar un trabajo que te pedía ciertas cosas. ¿De qué vale? ¿De qué vale atesorar en este mundo si vamos a perder años? No digo que te vas a perder, no digo que te vas a ir al infierno. Si eres un hijo del Señor, eso no va a pasar. Pero sí, vas a perder años de bendición, de edificación, producto de tomar malas decisiones. Como dice el dicho, ponemos el arado, ¿no? Así es. Ponemos el arado delante de los bueyes. Y tenemos que entonces pagar las consecuencias por nuestra falta de sabiduría, por vivir apurados, por tomar decisiones apuradas. No tomes una decisión importante sin someterla a la voluntad del Señor, a la oración. No la tomes, por favor, no te hagas ese daño, amado hermano. Dice el texto que Él nos va a dar sabiduría de forma abundante y sin reproche. Bueno, es claro que es Dios la fuente inagotable de sabiduría. Él es quien la provee y Él es quien nos da la manera de alcanzarla. El texto dice, dada sin reproches, y esto se entiende como sin segundas intenciones y sin cálculos de su parte. Es como que Dios nos dijera esta mañana, ¡hey! Yo te quiero hacer sabio. Yo te quiero hacer sabio. Yo te quiero hacer sabia. Eso es parte de mi voluntad, de lo que yo quiero hacer con mis hijos. Yo quiero ciertamente que sean más sabios. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. La ley del Señor, la palabra del Señor es perfecta. Y tiene este poder de hacer sabio al sencillo, al simple. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedir conforme a la voluntad del Señor. En Juan capítulo 15, versos 7 y 8, vemos algo de esto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así aprueben que son mis discípulos. Cuando nosotros pedimos al Señor sabiduría, estamos pidiendo conforme a su voluntad, precisamente para manifestar mucho fruto, y ese mucho fruto no me va a reivindicar a mí, no es para levantar mi nombre, es para que Dios sea glorificado. El mismo Santiago emplaza a sus destinatarios originales en 4:3 y les dice, ahora de manera negativa, ¿no? Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Dónde estamos más representados? ¿En las palabras del Señor Jesucristo en Juan 15 o en Santiago 4:3? ¿Cómo estamos pidiendo, amados hermanos? ¿Estamos pidiendo para nosotros, para nuestras urgencias, para nuestros deleites? ¿O estamos pidiendo para ser guiados por Dios? ¿Estamos pidiendo de manera trascendente? ¿Estamos pidiendo como verdaderos ciudadanos del reino de los cielos? ¿O más bien como ciudadanos de este reino terrenal? ¿Cómo estamos pidiendo? Si no reconocemos la falta de sabiduría, ciertamente no vamos a pedirla. Nuestro problema no es
la gran prueba de fe que enfrentamos, nuestro problema es la falta de sabiduría, bien digo, para enfrentarla. Otra vez, Dios dice que la va a dar sin reproche. Cuando le pedimos sabiduría a Dios, no debemos tener miedo de que Él manifieste desagrado o exprese algún reproche, dice un autor. Cuando nos acercamos a Él con una fe de niño, nunca nos enviará con las manos vacías. Tenemos la certeza de que cuando pidamos sabiduría no será dada. Dios nunca le falla a quien le pide en fe. Pero pedir sabiduría también tiene ciertas condiciones que son muy claras en nuestro texto. Esa petición debe ser hecha de manera firme y sin dudas, dice el verso 6, pero que pida con fe, sin dudar. Para recibir sabiduría, hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que pedir con fe y sin dudar. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. El autor de la carta a los Hebreos es sumamente claro. Sin fe no podemos agradar a Dios y sin fe no obtendremos la respuesta, no obtendremos la recompensa a nuestra oración. Sin fe, por lo tanto, no vamos a tener sabiduría. Debemos creer en Dios y debemos conocer a Dios. Todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra es verdad. Y cuanto más nosotros conocemos a Dios, nuestra petición más ajustada será a su voluntad. Y la voluntad del Señor es que Él nos quiere hacer sabios. ¿Cómo luce el dudoso? Verso 6, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué está retratando acá Santiago? Bueno, está mostrando la inestabilidad, la inquietud. Ese hombre es como ola del mar, inconstante, inestable, carece ciertamente de la sabiduría necesaria, se desespera para tomar malas decisiones, para darle rumbo a su vida, pero dado que este hombre duda, Dios nunca le va a dar de la sabiduría que él necesita. Dice el verso 7, no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La duda, ¿sabe de lo que se alimenta la duda en nosotros? De la ignorancia que tenemos de Dios. Cuanto más ignoramos a Dios, mayor será nuestra duda, mayor será nuestra incertidumbre. Cuanto mejor conocemos al Señor, más certidumbre, más seguridad vamos a poder experimentar. El verso 7 entonces retrata a ese hombre, digo yo, ¿no?, que tiene a Dios como una especie de backup, como una especie de respaldo. Ese hombre, esa mujer que acude a Dios o que le pide a Dios cuando todo su arsenal de herramientas ha fallado. Porque finalmente ese hombre cree más en sí mismo que en lo que Dios le puede brindar. Le pide sabiduría a Dios, pero duda de que Dios se la dé. Un momento ora, pero en el próximo ignora a Dios. Su oración, si es que es una oración, no tiene el sostén de la fe. Y si la oración no tiene el sostén de la fe, no es útil para nada. Este hombre busca sus propias e independientes salidas a las situaciones. Tristemente, muchas veces nos comportamos de esta manera, aún estando en el camino de la fe. Tomamos decisiones en absoluta autonomía de la revelación de Dios, en absoluta autonomía de un consejo sabio, en absoluta autonomía de la oración y la dependencia. Y entonces, como dije antes, tendremos que estar dispuestos a pagar las consecuencias de ello. El verso 8 dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Se da cuenta que esto no es solamente algo en particular, sino que es un problema de carácter. El que pide dudando tiene un problema de carácter. Hay un marcado contraste entre este versículo 8 y el versículo 4. Observe lo que dice el verso, recordemos lo que dice el verso 8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Su problema no es solo que pide con duda, eso ya es bastante malo, sino que es inestable en todo lo que hace. Ahora observe el propósito de la prueba cuando trae paciencia
y nos hace personas maduras, dice el verso 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Es un contraste absoluto, absoluto. Aquí es el resultado de caminar en la vereda de Dios, en los propósitos de Dios. En el otro verso es el resultado de la duda, del que no conoce a Dios, del que confía más en sí mismo, del dueño de su propio destino, dirán por ahí muchos, ¿no? No, tú eres el dueño de tu propio destino. Yo prefiero creer que mi destino está en las manos del Señor, iglesia. Tengo serias dudas de lo que yo podría hacer con mi vida si le doy la espalda al Señor. Creo que todo terminaría muy mal. La fe dice que sí, pero la incredulidad dice que no. Fue la fe la que causó que Pedro se hundiera en las olas cuando iba hacia Jesús. Recuerda ese pasaje, ¿no? Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro empezó a andar por la fe, tenía los ojos puestos en Cristo. Pero cuando el viento y las olas lo distrajeron, dejó de andar por la fe y empezó a hundirse. Fue inconstante y por poco se ahoga, dice Warren Wiersbe. Estos 3 últimos versículos de nuestro pasaje son enfáticos. Se está martillando la misma idea. El hombre de doble ánimo es aquel que tiene una división en su alma, en su mente, entre Dios y el mundo. Es la descripción elemental de la persona hipócrita, aquella persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar tan pronto llegan las pruebas, por lo tanto no recibe absolutamente nada. El hombre de doble ánimo es justo lo contrario al hombre sabio que sabe conducirse en esta vida. El hombre de doble ánimo es inestable, dice el texto, en todos sus caminos. Es inestable en su trabajo, en su familia, es inestable en su quehacer. Ese hombre no alumbra a los demás, no alumbra en medio de la oscuridad, pasa desapercibido. El hombre sabio camina en la estabilidad porque anda según la voluntad del Señor. Tiene absoluta dependencia, o al menos persigue tener absoluta dependencia de Dios. Sus compromisos son firmes. Soporta la prueba con gozo, pues ha aprendido que la prueba tiene un propósito y que es la escuela de Dios para hacerle más sabio, para hacerle más a la imagen de Cristo. El hombre de doble ánimo afectará negativamente todo su entorno. Cuando digo hombre, usted me entiende, también estoy incluyendo a las mujeres. El hombre y la mujer de doble ánimo afectará negativamente todo su entorno. Será como un corcho sobre el mar. Irá de un lado para otro. Ya Dios no es Dios, sino que la circunstancia es su Dios. Si la circunstancia lo empuja en una dirección o la empuja en una dirección, allá irá. Si la empuja en otra, allá irá. Todo depende de la circunstancia. Pero Dios no quiere que nosotros dependamos de la circunstancia, iglesia. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Así arriese la tormenta. Así el barco parece que ya se va a hundir, que está haciendo aguas. Depende del Señor. En medio de tu tempestad, depende del Señor. Como decía un antiguo himno, aunque ruja el vendaval, aunque ruja, aunque sea duro, aunque parece que ya está todo perdido, depende del Señor, confía en el Señor, no seas de doble ánimo. El Señor no va a fallar a sus hijos. Y yo pienso en esto, pienso en lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, si Él murió por mí, un vil pecador, si Él me justificó a través de la vida de Cristo, si Él hizo todo eso por mí, siendo que yo no lo merecía, ¿por qué hoy tengo dudas respecto de lo que Él va a hacer en esta vida terrenal? Si Él ya me aseguró la eterna. Si Él ya me aseguró la eterna, ¿por qué mi alma tiene un constante vaivén? Porque nos hace falta sabiduría, porque nos hace falta conocer a Dios para que podamos depositar nuestra confianza absoluta en Él en medio de nuestras dificultades. ¿Dónde queremos estar, iglesia, esta mañana? ¿Queremos vivir sabiamente glorificando a Dios en medio de nuestras pruebas? ¿O queremos ser hombres y mujeres de doble ánimo? ¿Dejaremos que la circunstancia nos lleve? ¿O más bien confiaremos en el Señor?
Dios, por medio de su palabra, esta mañana nos dice: enfrenta la prueba con sumo gozo. Dios está trabajando en ti. Y todos quienes reconocemos falta de sabiduría esta mañana y no tenemos esta perspectiva del todo asumido, ¿no?, que somos poco sabios, pidamos entonces a Dios con fe, con certeza en quien hemos creído, y Él en su infinita sabiduría responderá y nos dará los medios para hacernos personas más sabias. Dios no quiere que vivamos nuestro tránsito terrenal improvisando o aceptando las mejores ofertas. Dios quiere que vivamos este tránsito terrenal para glorificar su nombre, para llevarnos a la imagen de su Hijo, para que crezcamos en sabiduría, para testimonio del mundo y para gloria de Cristo. En una anécdota, Warren Wiersbe cuenta que en una ocasión, junto con su esposa, visitó un taller de tejidos mundialmente famoso y observó a hombres y mujeres trabajando en los telares. Dice que notó que el revés de los tapetes no era muy bonito y el diseño no se distinguía y las puntas estaban enmarañadas, todas enredadas, sueltas. El guía le dijo: no juzguen al trabajador o su obra solo por el revés. Usted imagina la imagen, ¿no? No se distinguía nada. Del mismo modo, nosotros vemos el revés de la vida, mientras que el Señor ve el otro lado. No juzguemos al Señor ni su trabajo por las apariencias de hoy. Su obra aún no está concluida. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto: que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Padre, gracias. Padre, gracias. El camino a veces, Señor, se nos pone cuesta arriba. A veces es difícil, Señor. A veces las fuerzas parece que faltan. Pero tu palabra siempre tiene algo que decirnos al respecto, Señor. El problema nunca puede ser tú, porque tú eres sabio, eterno. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. El problema somos nosotros, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, conforme hemos examinado este texto, y tal como ese padre que alguna vez se encontró con tu Hijo Jesucristo, preguntando si tú podías sanarle, si tú podías liberarle de ese demonio. Y ese padre dijo: yo creo, pero ayuda a mi fe. Así también muchos de nosotros esta mañana. Ayuda a nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, para que sea una fe sin espacio para la duda, para que sea una fe fortalecida, Señor, en el conocimiento de tu palabra respecto de quién tú eres, y para que la sabiduría pueda seguir siendo parte, Señor, de nuestra vida, para que podamos crecer en sabiduría, Señor. Oro por aquellos hermanos y hermanas que están aquí, Señor, tal vez algunos también viendo la transmisión y que están pasando pruebas de fe, que están pasando momentos difíciles, duros, Señor. Yo te ruego que tú les fortalezcas, Señor, y que esta predicación pueda haber traído un renuevo respecto de quién tú eres para nosotros, tus hijos. También pueda despertar el propósito, Señor, o ayudarnos a ver de mejor manera el propósito que tú estás persiguiendo a través de todas estas situaciones, Señor. Fortalece a tus hijos, fortalece a tus hijas, a tu iglesia, Señor. Dependemos de ti, eso es la verdad final de todo asunto, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Descansamos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.